aquí en el Congreso de la Federación Rural. Hagan de cuenta que los estoy saludando a cada uno de ustedes, pero por el mandato del Cuarto Poder vamos a hablar de la verdad que es gratificante estar en el Congreso, estar en Paso de los Toros, que con tanta gratitud nos recibió en el día de hoy, y ser parte de, como bien se decía, un sistema político y un sistema democrático que permite el relacionamiento respetuoso aún de aquellos que tenemos diferencias político-ideológicas y tenemos a veces disparidades importantes en el terreno político-ideológico. Pero si hay algo que tenemos en común, así como lo tuvimos cuando tuvimos que enfrentar la dictadura y retornar a las libertades y el funcionamiento democrático, es que también vamos a estar juntos en defender la democracia en el país. Hoy hay discursos que erosionan la institucionalidad democrática y hay procesos basados en el dinero que también erosionan la democracia en el país, y creo que en ese sentido todos estamos parados en el mismo lugar. Queremos más democracia combatiendo planteamientos que insultan a cada una de las instituciones que con tanto esfuerzo, con tanta sangre, con tantos sufrimientos el Uruguay construyó, y también en el hecho de que, lejos de pensar, como he escuchado el otro día de parte de un dirigente, que cada candidato debería financiar de su bolsillo su propia campaña, retrotrayéndonos aproximadamente 2000 años en desarrollo de la democracia, democracia que quiere decir poder del pueblo, y no esa lógica que impulsa la idea de poco menos de que solo los millonarios podrían hacer política en el país. En ese proceso y en esa defensa también vamos a estar todos juntos. Voy a centrarme obviamente rápidamente en las preguntas planteadas. Yo no tengo tantos problemas de la garganta, aunque he gritado más goles en el último tiempo que Daniel, pero bueno. Pero primero quiero decir que también visualizamos al sector agropecuario como uno de los pilares del desarrollo en el Uruguay y como uno de los pilares centrales de lo que ha sido un crecimiento de la economía y de la sociedad uruguaya por aproximadamente 16 años. Junto con otros sectores con perfiles diferentes, el sector agropecuario ha estado también en el centro de ese crecimiento, porque, como decía también Daniel, ha estado también en el centro de la incorporación tecnológica, de las mejoras de gestión y de la capacidad de generar más competitividad en un mundo cada vez más exigente. Se plantea en primer lugar el tema cambiario. Bueno, ahí está. En este tema me he tenido que poner a estudiar. Gracias. Yo quiero trasladar un poco, ya Daniel decía, bueno, hoy en Uruguay esencialmente hay un esquema de flotación. Ya tuvimos historia de tipos de cambio múltiple, en donde prácticamente se le otorgaba un tipo de cambio según la cara del cliente. Tuvimos tipos de cambio fijo, tuvimos tablita, tuvimos banda cambiaria, todos mecanismos que procuraban determinar administrativamente el valor del dólar. Y siempre al poco tiempo nos enterábamos que nuestra capacidad financiera es tan pequeña comparada con lo que es el mundo, que cuando pretendíamos poner el dólar en un lugar que no se correspondía con el valor del dólar a nivel internacional, las cosas explotaban. En el centro de las principales crisis económicas, financieras, productivas, sociales que tuvo el Uruguay, estuvo justamente esa intencionalidad de poner el dólar donde nosotros queríamos sin tener la capacidad de hacerlo. La explosión en materia cambiaria siempre estuvo atada a la explosión en el sistema bancario y a las crisis productivas y sociales que vivió el Uruguay. Por lo tanto, hemos aprendido que el valor del dólar en Uruguay no puede despegarse esencialmente a la evolución del dólar a nivel global. Y si uno hoy dibujara una gráfica en los últimos 10-12 años de cómo evolucionó el dólar en Uruguay, es prácticamente un calco de cómo evolucionó el dólar a nivel global. Eso sí, el mercado uruguayo es tan pequeño que con cosas circunstanciales,
con procesos de flujos financieros circunstanciales o con evoluciones cambiarias en Argentina y Brasil también circunstanciales. Podemos tener desalineamientos importantes de ese acompañamiento con el dólar a nivel global, que es incluso más importante que en el pasado, porque desde la crisis financiera global de 2008, el dólar, en vez de ser una cosa que evolucionara más o menos tranquila, pasó a ser una montaña rusa. Se desplomó durante muchos años, saltó algún tiempo después, volvió a caer, vuelve a subir. Por lo tanto, con más razón, a lo que hay que estar atento es a seguir el dólar a nivel global. Y no, como ha pasado en algunas discusiones, a seguir el dólar por algo que pasa circunstancialmente en Brasil o por algo que pasa circunstancialmente en la Argentina. Pero tampoco dejar que el dólar se desplome cuando hay flujos financieros que dependen de factores también que no hacen a la cuestión cambiaria. En ese proceso, el gobierno, el Banco Central han tenido como regla que el dólar en Uruguay acompañe el dólar global y que si hay presiones al desalineamiento a la baja o al alza por este tipo de circunstancias o una volatilidad excesiva en el mercado, todos sabemos que un precio volátil no es una buena señal, bueno, intervenir. Y por mucho tiempo se intervino para sostener el valor del dólar y por mucho tiempo, o menos tiempo en realidad, se intervino para que el dólar no saltara por factores que no fueran los fundamentos económicos en el mercado cambiario. Y esa ha sido la conducta del gobierno y como regla general yo la comparto y entiendo que así debe seguir y, como se dice ahora, gane el partido que gane. Eso trae a veces dificultades, por supuesto, pero también voy al tema de que la competitividad cambiaria es muy efímera. La competitividad tiene su base en otros factores. Obviamente a los que hacen a la productividad, los que hacen al cambio tecnológico, a la capacitación de los trabajadores, a mejoras de gestión, a la incorporación de las tecnologías de información y comunicación a todo el proceso. Y yo creo que en el sector agropecuario en Uruguay ha habido mucha incorporación tecnológica y eso ayuda a entender por qué muchos procesos se han hecho cada vez más competitivos. Obviamente en la superficie todos somos competitivos cuando los precios están por las nubes. El asunto es qué hacemos con eso. Por ejemplo, en el sector lácteo, cuando se exportaba la leche en polvo a $5.500 la tonelada, todos sabíamos que eso no iba a durar para toda la vida. Entonces el tema es cómo reaccionamos a esa situación. Hubo empresas que dijeron, epa, esto no es para toda la vida, vamos a hacer un fondo de estabilización, vamos a aprovechar para seguir innovando en materia tecnológica, vamos a mejorar nuestra capacidad de gestión. Y hubo otras que no lo hicieron, que mantuvieron su obsolescencia tecnológica, que siguieron digamos, sobredimensionadas como estaban antes, que tenían dificultades incluso de acceder al insumo básico que era la leche. Y cuando los precios vuelven a niveles más bajos, ahí se diferencia quién hizo una cosa y quién hizo la otra. Y los resultados, creo, han sido claros. Estas cosas son un poco para fundamentar algo que es general, que es cuando se habla del campo, cuando se habla del sector agropecuario, eso no es un objeto homogéneo. Hay sectores que mantienen su pujanza, dentro de algunos sectores hay empresas que mantienen su pujanza y hay otros sectores que tienen más dificultades o hay empresas que tienen más dificultades e incluso algunas de ellas que han terminado en el cierre. Por lo tanto, este es un problema complejo que no se resuelve de manera lineal simplemente por un manejo cambiario que, reitero, tiene efectos absolutamente efímeros. En la responsabilidad de todos está trabajar en esos temas, por supuesto. Y lo voy a atar con el punto siguiente, que es el vinculado al tema energético. Ya Daniel describía el importante cambio y reforma en la matriz energética en el Uruguay, que tuvo como principal objetivo la soberanía energética. Y eso llevó a desarrollar todas estas generadores de energía eléctrica basada en el viento, basada en el sol, etcétera, fuentes renovables,
que no necesariamente abaratan sustancialmente la cuestión, pero sí lo que hacen es evitar que tengamos problemas de desabastecimiento o de falta de producción. Y eso tiene impactos financieros fuertes también, porque si uno sabe que el consumo eléctrico puede sostenerse sin problemas, actúa de una manera. Pero ¿qué pasaba antes de que se diera este cambio? Que venía una sequía y nos faltaba la electricidad. Y la teníamos que compensar prendiendo la central térmica arcaica que teníamos, que era como un forté, ¿verdad? Había que prenderlo 2 días antes para que calentara. Y además no podíamos arriesgar mucho que bajara el agua en las represas. Y lo que lo transformaba en un salto de costo abrumador. Y allá por 2011 y 2012 tuvimos un par de años con una fuerte sequía. Y esto lo voy a atar al tema de las tarifas. Si el gobierno no hubiera subsidiado la energía eléctrica en esos meses de sequía, las tarifas tenían que haber subido aproximadamente un 80%. Y eso no sucedió porque el fisco asistió al sector productivo por esa vía. Hoy estamos en una situación diferente. Por la razón de las cuentas fiscales, déficit que está alto, que tenemos que bajar, que tenemos que focalizarnos en los componentes del gasto público que realmente muevan la aguja para bajar el déficit. Bueno, hoy también se le pide a las empresas públicas en la energía, en los combustibles, un apoyo en el terreno financiero, de mucho menor dimensión de lo que fue aquel apoyo en aquellos años. Por lo tanto, yo lo que quiero plantear acá es que desde el punto de vista energético y también de los costos como los combustibles, hasta que no resolvamos de manera más integral la sustentabilidad de las cuentas públicas, va a ser difícil pensar en rebajas significativas generalizadas de las tarifas públicas. Sin embargo, el gobierno ha sido sensible desde el punto de vista de algunos sectores que presentan más problemáticas y sobre todo de aquellos sectores que tienen un uso intensivo de energía o de combustible, porque evidentemente eso no pega de la misma manera en todos los sectores agropecuarios. Ha habido medidas de rebajar la electricidad para pequeños productores, ha habido medidas de cambios en las formas de tributación que implican también para pequeños productores el descuento del IVA en el gasoil, con lo cual una disminución importante del costo del combustible. En fin, son medidas que dentro del marco que hoy se pueden tomar muestran esa sensibilidad en ese terreno. Pero claramente hay que seguir trabajando en esto, pero que reitero, el paso previo a pensar en tarifas generalizadamente más bajas es el ordenamiento y generar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Dicho en cristiano, reducir a la mitad el déficit fiscal. El tema tributario también quiero tomarme un minuto de los 14 que me quedan en decir la tributación debería estar sí acompañando la rentabilidad en los sectores. Acá tenemos una cosa que sí está pasando. Si uno compara el pago de impuestos de todo el sector agropecuario hace 5 años con lo de hoy, ha habido una reducción, según los datos que publica OPIPA, de alrededor de 325 millones de dólares a 265 millones de dólares. O sea, hay casi un 20% menos de pago de impuestos, por la lógica razón que hay una reducción importante en los niveles de rentabilidad del sector agropecuario, en términos promedios. Eso es cierto. Entonces, yo creo que cuando la imposición está asociada a la renta, ¿sí?, ahí se acompaña la carga tributaria con los resultados del sector. Pero yo no voy a eludir parte de la pregunta, que es la de lo que ustedes le llaman impuestos ciegos, ¿verdad? Hay impuestos que hay en realidad en todos los sectores productivos que no dependen de la evolución de la rentabilidad, pero en realidad como los activos en el sector agropecuario, sobre todo los asociados a la tierra, que son obviamente rígidos y que son significativos, bueno, generan sí que a veces, aunque la rentabilidad sea baja, ahí hay impuestos que no se enteran de que la rentabilidad es baja.
yo creo que no es un tema de la carga tributaria global, sino que creo que podemos pensar sin ninguna duda, sentándonos alrededor de una mesa, en mecanismos que suavicen la ceguera de ese impuesto. No para eliminarlo, por supuesto, pero sí para buscar un mecanismo que suavice el pago en los momentos de baja rentabilidad y por lo tanto eso luego se compense con pagos mayores cuando hay alta rentabilidad. Cosas para conversar, cosas para analizar en conjunto. Sobre el tema de la cuarta pregunta, vinculada a los consejos de salarios y las ocupaciones, bueno, en primer lugar no creo que la parte del consejo de salarios afecte derechos de propiedad, es más bien un tema de cómo se negocian condiciones laborales. Y yo creo que el Uruguay, tanto del lado de los trabajadores como del lado de los empresarios, ha mostrado madurez en todo este proceso. Porque acabamos de cerrar la ronda de consejos de salarios más grande de la historia del país. Y nosotros no vimos una gran conflictividad de desborde, ni vimos que hubiera habido grandes dificultades. El 90%, quizá más, de los sectores acordó sin la intervención del Estado, entre empleadores y trabajadores. Y cuando intervino el Estado, en una proporción estuvo acompañando la propuesta de los trabajadores y en otra proporción nada menor estuvo acompañando el panorama, lo propuesto por los empleadores. Y esa ha sido la descripción de casi todas las rondas de negociación salarial que ha habido de 2005 para acá. Por lo tanto, nosotros reivindicamos el proceso de negociación colectiva, porque sí, es positivo negociar políticamente, es positivo negociar entre gobierno y empresarios o entre gobierno y trabajadores, porque también hay un rol del gobierno como patrón. ¿Por qué no es positivo negociar entre empresarios y trabajadores? Nosotros reivindicamos esa lógica. Que a veces los procesos se dan de manera inorgánica también es cierto. Que hubo quizás cuando el comienzo o el recomienzo de la negociación colectiva en 2005 obviamente fortaleció al sector sindical porque empezó a equiparar un poder que estaba desequilibrado. Eso tuvo como resultado que el crecimiento de la economía de todos estos años se repartió de manera mucho más equitativa entre todos los agentes de la economía, empresarios, trabajadores. En épocas anteriores la economía crecía y los salarios no, y por lo tanto las pasividades tampoco. Pero además de ese resultado que nosotros consideramos positivo, sí reconocemos que esto generó un crecimiento inorgánico, quizás por la velocidad de la central sindical. Los trabajadores afiliados al PIT-CNT eran aproximadamente 100.000 en 2005 y hoy están en órdenes de 400.000. Y a veces ese crecimiento fue rápido y muchas veces se generaron en aquel momento por ejemplo, ocupaciones en empresas pequeñas, con gremios nuevos, con dirigentes con poca experiencia sindical, y a veces hasta la ocupación era la primera medida tomada, cosa que no es lo que uno espera, no es lo que uno razona. La lógica eso ha ido madurando, ese ya no es el panorama hace ya unos cuantos años. Pero la lógica es que en todo caso si hay un conflicto patronal sindical, haya diálogo, haya negociación, haya que apuntar a mitigar el conflicto. Y en todo caso, si las medidas se van endureciendo, será parte de un proceso. Esto tiene como prerequisito sentarse a negociar. No se puede pretender que estas cosas no sucedan si uno no se sienta a la mesa de la negociación. Entonces, con toda humildad planteo que la mejor forma de evitar conflictos innecesarios o desbordes de cualquiera de las partes es sobre la base del diálogo y la negociación. Y creo que eso me parece que es la mejor herramienta para no solo suavizar los conflictos, sino también para negociar aspectos salariales, aspectos de condiciones de trabajo y también los aspectos que tenemos que abordar colectivamente en este nuevo mundo en donde la tecnología desafía tantos sectores y tantos empleos. Porque hay un montón de consejos de salarios que están actuando con conciencia de esta problemática
y con madurez, al punto tal de que a los salarios y las condiciones de trabajo también se agrega la negociación de programas de recapacitación de trabajadores y de cambios en las formas de producir, cosa que tiene que ser el eje de lo que tenemos para el futuro, porque si no la dinámica tecnológica va a cuestionar no solo los empleos, sino también la producción y las empresas. Les reitero el agradecimiento y la felicitación por esta instancia, así que muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes hoy. Gracias.